El timbre resonó como un grito en la mansión de cristal y mármol, rompiendo el silencio de la tarde madrileña. Sofía, con el corazón latiendo como tambores de guerra, ajustó su chaqueta vaquera y apretó la bandeja de galletas contra su pecho. Si sobrevivo a esto, pensó, será un milagro. La puerta se abrió y el caos la engulló. 3 niños idénticos como pequeños tornados de cabello oscuro, corrieron hacia ella, gritando y lanzando pelotas de colores. Diego, Lucas y Mateo, los trillizos de 7 años de la billonaria Minji Park, eran una leyenda en Madrid. Ninguna niñera duraba más de una semana. Las historias corrían como pólvora, una huyó tras un ataque de pintura, otra renunció cuando los niños llenaron su bolso de ranas. Sofía, sin embargo, tenía algo que las demás no, galletas caseras y una terquedad que rivalizaba con las montañas de Guadarrama. ¿Quién eres tú?, preguntó Diego el mayor por 2 minutos, entrecerrando los ojos mientras olfateaba el aire. Sofía. Traigo galletas, respondió ella, levantando la bandeja como un escudo. ¿Galletas envenenadas?, dijo Lucas con una sonrisa pícara. No, de chocolate. Pero si no te portas bien, podría reconsiderarlo, bromeó Sofía, guiñándole un ojo. Los niños se miraron desconcertados. Nadie les había hablado así antes. Mateo, el más tímido, dio un paso adelante y tomó una galleta, mordiéndola con cautela. Sus ojos se iluminaron. «Están buenas», exclamó y los otros 2 se abalanzaron sobre la bandeja. Desde la escalera, Minji observaba en silencio. A sus 35 años, era una figura imponente, una empresaria coreana que había construido un imperio tecnológico en España, con una fortuna que hacía temblar a los bancos. Pero sus hijos, su único punto débil, eran ingobernables. Había contratado a las mejores niñeras de Europa, pero todas terminaban derrotadas. Minji, con su cabello negro cayendo como una cascada sobre un traje impecable, no confiaba en Sofía. No todavía. Pero algo en la forma en que esa joven de ojos verdes manejaba a los trillizos, con una mezcla de firmeza y calidez, la hizo detenerse. Sofía no era como las demás. Había crecido en un barrio humilde de Vallecas, donde aprendió a negociar con pandillas y a cocinar con lo que había en la despensa. Era lesbiana, algo que no ocultaba, aunque sabía que en algunos círculos aún levantaba cejas. Cuando vio el anuncio de Minji buscando una niñera, supo que era su oportunidad. No por el dinero aunque lo necesitaba, sino porque algo en la descripción, se busca a alguien con paciencia infinita, resonó en su alma. La primera tarde fue una prueba de fuego. Diego organizó una emboscada con globos de agua desde el balcón. Lucas escondió las llaves de Sofía en un jarrón. Mateo, el más callado, simplemente la seguía, observándola como si intentara descifrar un enigma. Pero Sofía no se inmutó. Cuando los niños intentaron encerrarla en el sótano, ella sacó un silbato de su mochila y lo hizo sonar con fuerza. «¡Basta!», gritó con una autoridad que sorprendió incluso a Minji, que espiaba desde el pasillo. «Si quieren guerra, tendrán guerra. Pero si quieren galletas, se sientan y hablamos como personas». Los trillizos, atónitos, obedecieron. Minji, desde las sombras, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Esa noche, mientras los niños dormían, Sofía se quedó en la cocina, limpiando migajas y revisando su cuaderno de notas. Había anotado pequeños detalles sobre cada trillizo. Diego era el líder, pero temía decepcionar a su madre. Lucas usaba el caos para llamar la atención. Mateo, el más sensible, parecía llevar un peso que no compartía. Sofía sabía que no bastaba con galletas para ganárselos. Necesitaba entenderlos. Minji entró en la cocina, con una taza de té en la mano. «¿Cómo lo haces?»,
Preguntó su voz fría pero con un matiz de curiosidad. ¿Hacer qué? Respondió Sofía, sin levantar la vista de su cuaderno. No rendirte. La última niñera lloró el primer día. Sofía sonrió, cerrando el cuaderno. He lidiado con cosas peores que 3 niños con demasiada energía. Además, alguien tiene que enseñarles que el mundo no se conquista con travesuras. Minji arqueó una ceja, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y salió, dejando a Sofía con una sensación extraña. Había algo en esa mujer, una mezcla de fuerza y fragilidad, que la intrigaba. Los días siguientes fueron una danza de desafíos. Los trillizos probaron cada truco en su arsenal, escondieron las galletas, sabotearon la alarma de la casa, incluso fingieron una pelea para ver si Sofía perdía la calma. Pero ella respondía con ingenio, convertía las travesuras en juegos, los retaba a competencias de dibujo y siempre, tenía galletas listas. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Mateo con un rompecabezas, él le susurró. Mamá nunca está en casa. Dice que trabaja para nosotros, pero yo solo quiero que se quede. Sofía sintió un nudo en el pecho. Miró a Mateo, sus ojos grandes y tristes, y supo que esta familia necesitaba más que una niñera. Necesitaba un puente. Mientras tanto, Minji comenzaba a notar algo en Sofía. No era solo su habilidad con los niños, sino su forma de moverse por la casa, como si perteneciera allí. Había algo en su risa, en su manera de hablar con franqueza, que hacía que Minji, por primera vez en años, se cuestionara su soledad. Pero el pasado de Minji no era sencillo. Había dejado Corea del Sur tras un escándalo familiar, huyendo de una sociedad que no aceptaba su orientación sexual. En España había construido una vida nueva, pero seguía encerrada en una armadura de éxito y control. Sofía, con sus galletas y su valentía, estaba empezando a abrir grietas en esa armadura. Una semana después, la mansión parecía un campo de batalla menos caótico. Sofía había establecido una rutina: galletas a las 5, juegos organizados a las 6, y 1 hora de cuentos antes de dormir. Los trillizos, aunque seguían siendo un torbellino, empezaban a escuchar. Pero la tensión entre Sofía y Minji crecía como una tormenta silenciosa. Minji no estaba acostumbrada a que alguien desafiara su autoridad. Cuando Sofía sugirió que los niños pasaran menos tiempo con pantallas y más al aire libre, Minji respondió con frialdad. Mis hijos no necesitan correr por el césped como campesinos. Tienen todo lo que quieren aquí. Sofía, sin inmutarse, replicó. Todo, menos tiempo con su madre. El silencio que siguió fue tan pesado que Sofía pensó que había cruzado una línea. Pero Minji no la despidió. En cambio, se alejó con los labios apretados y una sombra en los ojos. Esa noche Sofía encontró a Lucas llorando en su habitación. Había roto un jarrón favorito de Minji durante un juego. No quería, sollozó. Mamá va a odiarme. Sofía se sentó a su lado, limpiando sus lágrimas. Nadie te odia, Lucas. Los accidentes pasan. Vamos a arreglarlo juntos. Juntos pegaron los pedazos del jarrón con cinta adhesiva, aunque el resultado fue un desastre. Cuando Minji lo vio, su rostro se endureció, pero Sofía intervino antes de que hablara. Lucas lo siente mucho. Quiere disculparse. ¿Verdad, pequeño? Lucas asintió con los ojos bajos. Minji, sorprendida, suavizó su expresión. Está bien, dijo finalmente. Pero la próxima vez ten más cuidado. Esa pequeña victoria marcó un cambio. Minji comenzó a pasar más tiempo en casa, observando a Sofía con los niños.
Notó cómo Diego, que siempre había sido el más rebelde, empezaba a buscar la aprobación de Sofía. Como Lucas el bromista se reía con sus historias. Y como Mateo el más reservado, le confiaba secretos que nunca había compartido con nadie. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Minji invitó a Sofía a tomar un café en la terraza. Era la primera vez que hablaban sin los trillizos como intermediarios. ¿Por qué haces esto?, preguntó Minji, su voz más suave de lo habitual. Podrías trabajar en cualquier lugar. Eres diferente. Sofía dio un sorbo al café pensando en su respuesta. Porque sé lo que es sentirse sola. Crecí sin mucho y mi familia no entendió quién era yo. Quiero que estos niños sepan que alguien los ve, los escucha. Minji la miró fijamente como si intentara descifrar un código. ¿Quién eres tú, Sofía? La pregunta quedó en el aire porque en ese momento Diego corrió hacia ellas, con una mariposa en las manos. Miren. La atrapé para mamá. Gritó orgulloso. Minji, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Sofía sintió que algo se movía dentro de ella, un calor que no había sentido antes. Pero no todo era tan sencillo. Los trillizos, aunque empezaban a querer a Sofía, seguían poniendo a prueba sus límites. Una mañana organizaron un plan para escapar de la mansión, escondiéndose en el garaje. Sofía los encontró antes de que Minji se enterara, pero el incidente la hizo reflexionar. Estos niños no solo necesitaban disciplina, necesitaban amor, y Minji, atrapada en su mundo de reuniones y contratos, apenas se lo daba. Sofía decidió arriesgarse. Esa noche escribió una carta para Minji, dejándola en su escritorio. Señora Park. Sus hijos son increíbles, pero están gritando por su atención. No soy quien para decirlo, pero creo que usted también los necesita. Si me permite, puedo ayudarla a conectar con ellos. No solo como niñera, sino como alguien que cree en esta familia. Sofía. Cuando Minji leyó la carta, sintió una punzada en el pecho. Nadie en todos sus años en España había sido tan directo con ella. Estaba acostumbrada a que la temieran, no a que la desafiaran con tanta honestidad. Al día siguiente Minji llamó a Sofía a su despacho. ¿Crees que no quiero a mis hijos?, preguntó con un tono que mezclaba enfado y vulnerabilidad. No digo eso, respondió Sofía, sosteniéndole la mirada. Digo que ellos necesitan verla más. Y creo que usted también quiere eso, pero no sabe cómo. Minji no respondió. Se levantó y salió, dejando a Sofía con el corazón en la garganta. Pero algo había cambiado. Esa tarde Minji se unió a los niños y a Sofía en el jardín, jugando a atrapar la pelota. Los trillizos reían y por un momento, la mansión no parecía tan fría. Sofía, sin embargo, empezaba a sentir algo más que responsabilidad. Cada vez que Minji la miraba, cada vez que sus manos se rozaban al pasar un plato o un juguete, sentía una chispa. Sabía que era peligroso. Minji era su jefa, una mujer inalcanzable, con un pasado que Sofía apenas comenzaba a intuir. Pero el corazón no entiende de jerarquías. El verano en Madrid ardía, pero en la mansión de Minji, la temperatura emocional era aún más intensa. Sofía había ganado el respeto de los trillizos, pero su relación con Minji era un terreno minado. Cada conversación, cada mirada, parecía cargar el aire con electricidad. Una noche, mientras los niños dormían, Sofía y Minji se encontraron en la biblioteca. Minji sostenía un libro de poesía coreana, sus dedos trazando las páginas con nostalgia. ¿Extrañas Corea?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio.
Minji cerró el libro con un suspiro. A veces. Pero no al lugar, sino a quien fui allí. Antes de que todo se complicara. Sofía no preguntó más, pero sus ojos invitaban a Minji a seguir. Por primera vez, Minji habló de su pasado. Había crecido en Seúl, en una familia tradicional que esperaba que se casara con un hombre de su estatus. Cuando confesó que amaba a una mujer, su mundo se derrumbó. La desheredaron, y ella huyó a España, donde los trillizos nacieron de un matrimonio breve y estratégico con un empresario español. Él se fue, dejándola sola con 3 bebés y un imperio que construir. No fue fácil, dijo Minji con la voz quebrada. Pero no podía rendirme. No por ellos. Sofía sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. En cambio, dijo. Eres la persona más fuerte que conozco. Pero no tienes que cargar con todo sola. Minji la miró y por un momento, el muro que siempre la rodeaba pareció desmoronarse. Pero antes de que pudiera responder, un grito resonó desde el piso de arriba. Era Mateo, teniendo una pesadilla. Sofía corrió a su lado, seguida por Minji. Encontraron a Mateo temblando, abrazado a su almohada. Soñé que mamá se iba para siempre, sollozó. Minji, con el corazón roto, lo abrazó. Sofía se quedó en la puerta, observando cómo madre e hijo se reconfortaban. Fue un momento que lo cambió todo. Minji comenzó a pasar más tiempo con los niños, guiada por los consejos de Sofía. Organizaron noches de cine, excursiones al retiro, incluso un intento desastroso de cocinar juntos que terminó con harina por toda la cocina. Pero la cercanía entre Sofía y Minji también traía complicaciones. Una tarde, mientras compartían un vino en la terraza, sus manos se rozaron. Ninguna se apartó. La tensión era palpable, pero Minji rompió el momento, levantándose abruptamente. Esto no puede pasar, dijo con la voz tensa. Eres la niñera. Sofía sintió una punzada, pero no se rindió. No soy solo la niñera, Minji. Y tú lo sabes. Esa noche Sofía no pudo dormir. Sabía que estaba enamorándose, pero también sabía que Minji estaba luchando contra sus propios demonios. La sociedad coreana la había herido, y aunque España era más abierta, Minji seguía temiendo el juicio. Mientras tanto, los trillizos comenzaron a notar la química entre las dos mujeres. Diego, siempre el más astuto, le preguntó a Sofía. ¿Te gusta mamá? Porque ella sonríe más cuando estás cerca. Sofía se sonrojó sin saber qué responder. Pero la pregunta de Diego plantó una semilla. Los niños, con su inocencia brutal, querían ver a su madre feliz. Y para ellos, Sofía era la clave. El otoño llegó a Madrid, tiñendo los árboles de tonos dorados y rojos. En la mansión, la dinámica había cambiado. Minji ya no era la figura distante que solo aparecía para dar órdenes. Ahora jugaba con los trillizos, leía cuentos con ellos, e incluso horneaba galletas con Sofía. Pero la tensión romántica entre ambas seguía sin resolverse, como una cuerda a punto de romperse. Una tarde, mientras los niños pintaban en el comedor, Minji invitó a Sofía a su despacho. Quiero que vengas con nosotros a Barcelona este fin de semana, dijo sin mirarla directamente. Los niños quieren ir a la playa, y creo que sería bueno tenerte allí. Sofía asintió aunque su corazón latía con fuerza. ¿Era una invitación profesional, o algo más? El viaje a Barcelona fue un torbellino. Los trillizos corrieron por la playa, construyeron castillos de arena y persiguieron gaviotas. Sofía y Minji por primera vez se sintieron como una familia. Pero en la noche, mientras los niños dormían en el hotel,
Minhee y Sofía se quedaron en el balcón, mirando el mar. No sé cómo haces esto, dijo Minhee, rompiendo el silencio. Haces que todo parezca posible. Sofía la miró con el corazón en la garganta. ¿Por qué lo es, Minhee? Solo tienes que dejar de tener miedo. Por un momento pareció que Minhee iba a acercarse. Pero entonces su teléfono sonó. Era una llamada de trabajo, y la magia del momento se desvaneció. De vuelta en Madrid, la rutina continuó, pero algo había cambiado. Minhee era más abierta, más vulnerable. Una noche, mientras ayudaba a Sofía a lavar los platos, confesó: no sé si puedo hacer esto. No sé si puedo ser quien quieres que sea. Sofía dejó el plato que sostenía y se giró hacia ella. No quiero que seas nadie más. Solo quiero que seas tú. Minhee no respondió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Esa noche, por primera vez, no se apartó cuando sus manos se rozaron. Mientras tanto, los trillizos tramaban su propio plan. Habían decidido que Sofía debía quedarse para siempre. Organizaron una boda improvisada en el jardín, con coronas de papel y un pastel de barro. Cuando Minhee y Sofía los descubrieron, no pudieron evitar reírse. Pero la inocencia de los niños hizo que Minhee enfrentara sus sentimientos. Ellos te quieren, le dijo a Sofía esa noche. Y yo no sé cómo no quererte también. Sofía sintió que el mundo se detenía. Pero antes de que pudiera responder, un escándalo estalló. Diego había subido al tejado buscando estrellas para la boda. Sofía y Minhee corrieron a rescatarlo, trabajando juntas como un equipo perfecto. Cuando Diego estuvo a salvo, Minhee tomó la mano de Sofía, sin importar quién las viera. El invierno trajo un frío cortante a Madrid, pero en la mansión, el calor humano comenzaba a derretir las barreras. Sofía y Minhee estaban más cerca que nunca, pero aún no habían cruzado la línea que separaba la amistad del amor. Los trillizos, sin embargo, no estaban dispuestos a esperar. Una mañana, los niños organizaron una misión secreta. Mientras Sofía estaba en la cocina, encontraron una foto vieja de Minhee en Corea, sonriendo junto a una mujer desconocida. Diego, con su curiosidad insaciable, le preguntó a su madre: ¿quién es ella, mamá? ¿Era tu amiga? Minhee palideció. La foto era un recuerdo de su primer amor, la razón por la que había huido de Corea. No estaba lista para hablar de eso, pero los ojos expectantes de sus hijos la obligaron a enfrentar su pasado. Era alguien importante, dijo finalmente. Pero eso fue hace mucho tiempo. Sofía, que había entrado en la habitación, escuchó en silencio. Más tarde, cuando estuvieron a solas, le preguntó a Minhee: ¿quieres hablar de ella? No tienes que hacerlo, pero estoy aquí. Minhee respiró hondo y por primera vez dejó salir su historia. Habló de su amor prohibido, de las noches escondidas, del dolor de ser rechazada por su familia. Sofía escuchó sin juzgar y cuando Minhee terminó, la abrazó. Fue un abrazo que decía más que cualquier palabra. A partir de ese momento, algo se rompió dentro de Minhee. Dejó de luchar contra sus sentimientos. Comenzó a buscar excusas para estar cerca de Sofía, a reír con sus bromas, a dejar que sus manos se encontraran con más frecuencia. Los trillizos, encantados, empezaron a llamar a Sofía Mamá Sophie, para diversión y vergüenza de ambas. Pero no todo era perfecto. Una tarde una periodista sensacionalista apareció en la mansión, buscando una historia sobre la billonaria coreana y su misteriosa niñera. Minhee, aterrada por la exposición, pidió a Sofía que mantuviera las distancias en público. No es por ti, explicó Minhee con la voz temblorosa. Es por los niños.
No quiero que los lastimen. Sofía asintió, pero el dolor en su pecho era innegable. Sabía que Minji tenía razón, pero también sabía que esconderse no era la solución. La primavera llegó con promesas de cambio, pero también con desafíos. La prensa comenzó a especular sobre la relación entre Minji y Sofía, y aunque no había pruebas, los rumores empezaban a afectar el negocio de Minji. Los socios, preocupados por la imagen de la empresa, le pidieron que aclarara su situación personal. Minji estaba destrozada. Había luchado toda su vida para ser aceptada, y ahora sentía que el mundo la obligaba a elegir entre su felicidad y su legado. Sofía, por su parte, se mantuvo firme. No voy a dejarte sola en esto, le dijo una noche mientras los niños dormían. Pero tienes que decidir qué quieres. No puedo ser un secreto para siempre. Minji sabía que Sofía tenía razón, pero el miedo la paralizaba. Recordaba las miradas de desprecio en Corea, las palabras crueles de su familia. No quería que los trillizos enfrentaran lo mismo. Mientras tanto, los niños, ajenos a la tormenta, seguían siendo el pegamento que unía a Sofía y Minji. Una tarde organizaron un espectáculo de talentos en el jardín, donde Diego tocó la guitarra, Lucas hizo malabares y Mateo recitó un poema que había escrito para mamá y mamá Sophie. Las dos mujeres, sentadas entre el público de peluches, no pudieron contener las lágrimas. Ese momento fue un punto de inflexión. Minji decidió enfrentar al mundo. Convocó una rueda de prensa, no para negar los rumores, sino para hablar con honestidad. Soy Minji Park, madre de 3 hijos increíbles y una mujer que ha encontrado el amor, dijo con Sofía a su lado, sosteniendo su mano. No voy a esconderme más. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron su valentía, otros la criticaron. Pero para Minji, lo importante era que sus hijos la miraban con orgullo, y Sofía estaba a su lado. El verano volvió a Madrid y con él una nueva calma. Minji y Sofía eran ahora una pareja, no solo ante los ojos de los trillizos, sino ante el mundo. La mansión, antes un lugar de caos y soledad, se había transformado en un hogar lleno de risas, galletas y amor. Los trillizos, ahora de 8 años, habían cambiado. Diego era menos rebelde, Lucas más considerado, y Mateo más abierto. Habían encontrado en Sofía una segunda madre, y en Minji, una madre más presente. Una tarde, mientras horneaban galletas juntos, Minji le dio a Sofía un pequeño anillo de plata. No es una propuesta, dijo sonriendo. Todavía no. Pero es una promesa. Gracias por salvarnos. Sofía, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. Sabía que el camino no había sido fácil, y que aún habría desafíos. Pero por primera vez sentía que tenía un hogar, una familia, y un amor que valía la pena. La historia de Sofía y Minji se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas. En un mundo que a menudo juzga, ellas demostraron que el amor, la valentía y unas buenas galletas podían cambiarlo todo. Los trillizos, por su parte, nunca volvieron a asustar a ninguna niñera. Porque, como dijo Diego una vez, ¿quién necesita niñeras cuando tenemos a mamá Sophie? Y así, en la mansión de cristal y mármol, la vida continuó con el aroma de las galletas flotando en el aire y el sonido de las risas llenando cada rincón.